Hola a todos los seguidores de Caballeros del Albedrío y la Horrorpedia. Este es un aviso muy rápido para contarles que a partir de este momento Bones ya no formará parte de Caballeros del Albedrío por motivos personales y les deseamos mucha suerte en lo que sea que vaya a hacer, pero a partir de ahora es momento de que hagamos una reestructuración de este programa y espero que lo disfruten a partir de este momento. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos al capítulo número 99 de Caballeros del Albedrío. Me presento, mi nombre es Abel y es un gusto estar de nuevo otra semana con ustedes creando este podcast para que lo disfruten desde todos sus dispositivos. Y antes de que se saquen de onda y se pregunten por qué el capítulo 99, déjenme decirles que estamos haciendo una reestructuración de este programa debido a los cambios que ya escucharon al inicio de este programa. Y por este motivo, pues decidimos tomar o canonizar los capítulos de la primera temporada y llevar como tal una continuidad. Y como resultado nos daría que este episodio es el número 99, así que esténse preparados porque se vienen grandes cambios para este programa, que en realidad los íbamos a hacer progresivamente, que en realidad los íbamos a sacar en conjunto a principios del año que venía, o sea el año 2023, pero debido a las circunstancias creo que es mejor que empecemos a realizar estos cambios de manera paulatina para que podamos ver esta evolución en el programa. Y bueno, antes de que comencemos con todo este programa, déjenme recordarles que pueden ir a seguirnos en Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast y YouTube, donde van a poder encontrar todos estos episodios desde el número 1 y también los de mi segundo podcast que lleva por nombre La Horrorpedia, donde hablo de películas de la cultura terrorífica. Si tienen tiempo vayan a darle la oportunidad porque está bastante interesante. Y bueno, y sin más retrasos creo que es momento de que comencemos con el capítulo misterioso de esta semana. Y en esta ocasión el misterio sube de nivel, ya que las respuestas necesarias para desentrañar el caso nunca fueron encontradas, o al menos eso fue lo que las autoridades aseguraron, incluyendo a uno de los mayores agentes policíacos de la época, de nombre Elliot Ness, que combatió arduamente contra Al Capone y el crimen organizado. Sin embargo, el caso del carnicero loco de Kingsbury Run, o el asesino del torso de Cleveland, se convirtió en una mancha de sangre para su expediente y quedaría marcado como uno de sus mayores fracasos. Y bueno, si quieren saber un poco más de la historia de Elliot Ness, hace un tiempo unos compitas que llevan por nombre El Martillo de las Brujas nos invitaron a su podcast a analizar esta historia contra Al Capone, así que vayan a buscarlo, denle una oportunidad, está bastante bueno y por supuesto nosotros estamos ahí contribuyendo un poco al capítulo, así que vayan a darse una vuelta. Y como es bien conocido, aquí en este programa nos gusta remontarnos desde el inicio de la historia, así que ubiquémonos en la ciudad de Cleveland, para ser más específico en Kingsbury Run Greenway, localidad que dividía al estado de Cleveland en dos partes, a través del río Cuyahoga. En la década de 1930, Cleveland estaba ganando empuje para convertirse en una ciudad, debido a su incremento en población e inversión privada para montar nuevas fábricas, motivo por el que poco a poco la zona se fue poblando en su mayoría de obreros. La peor parte se la llevó la localidad de Kingsbury Run, que parecía ser una localidad olvidada debido a sus puertos que conectaban con el río Cuyahoga. Parecían ser olvidados entre desperdicios humanos y contenedores en muy mal estado, añadiendo algunos asentamientos de casas de cartón y madera que eran habitados por personas nómadas que lo perdieron todo durante la Gran Depresión de los años 30, sin hablar de la creciente corrupción que invadía al gobierno estatal, que dejaba trabajar a la mafia a sus anchas. Pero todo este terror inicia el 23 de septiembre de 1935,
cuando dos jóvenes de la localidad daban un paseo hasta que llegaron a la avenida 49 cerca del centro de ferrocarriles, y al pie de una colina encontraron los restos de un hombre al que le faltaba la cabeza de arriba y la de abajo. Cuando la policía de Cleveland arribó, se comenzó con la exploración de la zona. A unos 20 metros de donde se había encontrado el primer cuerpo, encontraron el torso perteneciente a un hombre que ya se encontraba en proceso de descomposición. Después de investigar más el área, pudieron dar con las cabezas de las dos víctimas que habían sido enterradas, además de una cubeta con aceite para carros, con el que rociaron al segundo cuerpo y le prendieron fuego. Después de que los restos fueron estudiados por los forenses, se determinó que la causa de la muerte había sido por decapitación, o sea, que el resto de juegos maníacos que desarrolló con los restos fue post-mortem. Los cuerpos fueron identificados como hombres, uno de entre 40 y 45 años al que nunca se le pudo identificar, y un chico de 28 que fue identificado por sus huellas digitales como Edward Andrassy, que vivía en el 1744 de Fulton Road y que provenía de una familia de inmigrantes húngaros. Años antes de su deceso, había trabajado en un pabellón psiquiátrico donde conoció a su esposa y tuvo una hija. En 1931 abandonó su puesto para dedicarse a la venta de revistas, y durante este tiempo había sido detenido por la policía por portación de arma y también por intoxicación, básicamente estar pedo en la calle. Lo más lejos que llegó la policía con su historia fue que unos meses antes un hombre de mediana edad había amenazado a Edward por prestarle atención a su esposa. Otras historias apuntan a que dicho hombre pertenecía a la mafia italiana, pero lo que no teníamos que dudar es que su familia, vecinos y conocidos notaron que durante su último verano comenzó a frecuentar a conocidos de muy mala reputación. Entre otros de los rumores más típicos que comenzaron a circular era acerca de su sexualidad. Se creía que era bisexual y que tenía diversos amantes regados en Cleveland, rumores que se fortalecieron cuando encontraron algunos poemas de literatura erótica y revistas de fisicoculturismo. Por este motivo, la policía catalogó estos crímenes como pasionales. No había nada que investigar, simplemente había sido un romance homosexual que había terminado en esta decapitación. Se hicieron varios escenarios de la posible desaparición de Edward, pero estas no condujeron a mucho. Por este motivo, el caso se fue enfriando de a poco. No había una conexión aparente entre los homicidios, o al menos no hasta el momento. Porque escarbando un poco más en los archivos policiales, se dieron cuenta de que en 1934 se encontró el cuerpo de una mujer a las orillas del lago Erie. A pesar de realizar los análisis correspondientes, solo pudieron saber que el deceso fue provocado por decapitación y databa de 3 o 4 meses atrás. Además, se pudo encontrar una sustancia química que quemó la piel de la víctima. Por este motivo, fue imposible identificarla en las bases de datos de mujeres desaparecidas, bautizándola como la mujer del lago o por muchos otros como la víctima cero del carnicero de Kingsbury. Justo en el mismo año de los descubrimientos de los cuerpos, se estaba calentando los humos en las calles de Cleveland. Recién se estaba celebrando la elección de Harold Hitz Burton como el alcalde de Cleveland, desatando una serie de protestas del pueblo inconforme por el alza del desempleo, inseguridad y corrupción, añadiendo el pánico provocado por el carnicero, del cual no tenían ninguna pista. Por este motivo, solicitó la ayuda del recién nombrado director de seguridad pública de Cleveland, Elliot Ness, para ponerle un alto a los problemas de la ciudad, y sin perder un segundo se dedicó a desconstruir el departamento de policía y bomberos que estaba infestado por la corrupción. Y en los próximos 2 años realizó un sinfín de despidos, estableciendo una academia de policía para formar buenos agentes que realmente vieran por la seguridad de la sociedad. Lo malo de este proceso es que el caso del carnicero comenzó a quedar en el olvido, solo hasta el 26 de enero de 1936, cuando Charles Page, el dueño de una carnicería, notificó a la policía el descubrimiento de unos sacos de yude y una canasta que contenían las manos, piernas y el torso de una mujer de color entre las calles 20 y 21. Cuando los detectives se presentaron en la escena del crimen, analizaron a profundidad los objetos hallados en búsqueda de alguna pista. Solo pudieron determinar que los restos fueron encontrados detrás de una empresa manufacturera que no laboraba esas horas. Además de que algunos vecinos confirmaron que en ese lapso de tiempo los perros se mostraron inquietos y ladraban en dirección a donde encontraron la cesta. Aún así, los forenses realizaron sus actividades con los restos. Dictaminaron que tenían de 2 a 3 días de muerto, y de la misma manera que en los anteriores asesinatos,
La decapitación fue hecha con un cuchillo, ya que los bordes del corte estaban completamente limpios, o sea, el autor del crimen sabía perfectamente lo que hacía. Después de corroborar sus huellas ante el registro, se descubrió que la víctima se trataba de Flo Polillo, de 42 años, una camarera temporal que tenía que recurrir a la prostitución para poder ganarse la vida. Algunos de sus vecinos y amigos declararon que era una mujer muy querida en la zona. Hasta sus clientes daban muy buenas referencias de ella, aunque siempre estaba expuesta a los peligros de la calle y del trabajo, ya que en varias ocasiones regresaba a casa con los ojos y extremidades enmorecidos por el trato de los clientes. Sin embargo, los hombres que la frecuentaban no tenían alguna pista que pudiera servir con el caso. 11 días después, el resto del cuerpo, a excepción de su cabeza, fueron encontrados tirados detrás de una casa vacía. Hasta el momento ya se tenían en cuenta a 4 víctimas que habían muerto en las mismas condiciones, y en un periodo menor a 18 meses. Para este momento el conocimiento sobre los perfiles criminales aún no estaba completamente desarrollado, así que no imaginaron que estas 4 muertes estuvieran conectadas. Sin embargo, el tiempo seguía transcurriendo y la presión de Harold Burton se intensificó, ya que las noticias de un carnicero suelto en la ciudad no cuadraban con la imagen que intentaba proyectar en Cleveland. Pero el 5 de junio de 1936, un par de jóvenes se dirigían al lago para intentar pescar. Mientras caminaban por el puente de la calle 55, notaron unos pantalones abultados debajo de un arbusto. Cuando uno de los chicos examinó el paquete, una cabeza salió rodando debajo del árbol. De inmediato salieron corriendo en dirección a la casa, donde se mantuvieron encerrados hasta que llegó su mamá. Llamaron a la policía y a partir de ese momento, como si se tratara de la Pascua, los oficiales se dedicaron a encontrar la cabeza y el resto del cuerpo. Fue hasta el siguiente día que encontraron el cuerpo decapitado frente a la estación de policía ferroviaria. Para este momento, Elliot ya tenía una sospecha de que el criminal tenía esta motivación por burlarse de la policía y dejar un cuerpo cerca de una estación policial. Era como decirles: miren, aquí estoy, vengan por mí. Además de que una de las teorías más importantes que empezó a resaltar en ese momento fue propuesta por Eliot Ness, que indicaba que solamente se trataba de un solo autor, un solo asesino que estaba aterrorizando a toda la ciudad. Sin embargo, algunos otros policías aún creían que se trataban de crímenes distintos. El hombre que fue encontrado no pudo ser identificado, así que fue apodado como el hombre de los tatuajes, ya que contaba con 6 piezas de arte muy típicas de la época, como las anclas, las banderas de Estados Unidos, la paloma de la paz, una mariposa, un corazón flechado y un marinero fumando. Fue fácil deducir que se trataba de un marinero de los puertos. De igual manera, fue asesinado por decapitación, llenando de pánico a los medios de comunicación que cubrieron la nota intensamente, provocando que Eliot Ness tuviera que pedir el apoyo del recién nombrado jefe de departamento de homicidios, el sargento James Hogan, que tenía una opinión muy contraria a la de Elliot. Creía que se trataban de homicidios completamente diferentes. Los patrones entre cada muerte variaban. Por ejemplo, en el caso de Edward y su misterioso compañero calcinado, fueron desmembrados y castrados, además de quemados. Pero en el caso de las 2 mujeres encontradas, fueron completamente destazadas y abandonadas fuera de la zona de Kingsbury Run. Y por último, el hombre del tatuaje solo había sido decapitado, ya que se encontró entero el resto del cuerpo. Además, no se podía encontrar una motivación concreta para cometer el acto, y terminó clasificándose como crímenes pasionales del mismo sexo, o sea, que eran crímenes pasionales, homosexuales o de lesbianismo. No había otra teoría congruente, o al menos era lo que creían para ese momento, pero ahora que nos basamos en los perfiles criminales, tiene mucho más sentido que sea un solo atacante. En vez de despejar la mente de Ness, el veredicto solo trajo más confusión que no condujo a nada. Mientras el alcalde continuaba presionando a Ness, porque se acercaba a la convención de republicanos que tendría como sede a Cleveland, necesitaba que el director de seguridad entregara un responsable y pronto. No quería un loco suelto que descuartizaba cuerpos en las calles con todos los líderes más importantes del país. Un grupo de detectives del departamento de homicidios continuó la investigación sobre el hombre de los tatuajes, que se había vuelto un misterio por su identidad. Aunque preguntaron en todos los estudios de tatuajes cercanos o en los puertos con los marineros, nadie lo conocía. Se realizaron unos bocetos escultóricos de la cara del hombre para ser exhibidos en las ferias estatales en los próximos años.
con esperanzas de que alguien diera respuestas o identificara al hombre, pero el 22 de junio de 1936 se dio el aviso al Departamento de Homicidios por un cuerpo recién descubierto. Un hombre que merodeaba por la zona de Big Creek tropezó con el cuerpo decapitado de un hombre. Cuando el detective Hogan llegó a la escena, se topó con un hombre blanco tirado boca abajo entre los arbustos. Su cabeza fue encontrada a 4 metros del cuerpo y envuelta en ropa. Por su estado de descomposición, el cuerpo llevaba 2 meses en aquel lugar. Por lo tanto, la atención y la investigación continuó en los siguientes meses. Entre escándalos periodísticos y el pánico de la sociedad que exigía la detención del loco separacabezas. Al menos en este tiempo la ciudad de Cleveland se mantuvo limpia de sangre, solo hasta el 10 de septiembre del 36, que un vagabundo que estaba tomando un descanso en la calle 37 Este, cerca del lugar, estaba el arroyo donde se lograba ver una mancha negra parecida al aceite. Del agua apenas se asomaba el torso de una persona. Los detectives notaron que solo se trataba del torso y un par de manos. Siguieron el camino del arroyo hasta dar con el desagüe de una alcantarilla. Hicieron uso de una red para detener alguna extremidad arrastrada por la corriente. No tuvieron mucho éxito, así que utilizaron ganchos para buscar entre el agua hasta que encontraron las piernas y los muslos de la víctima. La búsqueda comenzó a demorar demasiado, atrayendo la atención de curiosos que vivían en pequeñas chozas a los alrededores. Para este punto fue inevitable contener la información a la prensa, que comenzó a apodar a este criminal como el carnicero loco de Kingsbury. Al día siguiente, las operaciones de búsqueda de la cabeza de la víctima continuaron, ya que un buzo exploró la zona durante un buen tiempo sin obtener un buen resultado. La presión mediática obligó a Eliot Ness a involucrarse por completo en el caso. Se tomó la molestia de interrogar personalmente a todos los detectives involucrados para ponerse al corriente con la investigación. Comenzó su estrategia limpiando la zona de Kingsbury de todos los vagabundos que habitaban en el lugar. Además, fueron entrevistados y advertidos sobre el carnicero que merodeaba por las calles de Cleveland. Se nombró un grupo permanente de 20 detectives hasta que el caso se resolviera. Detectives que tuvieron que enfrentar las llamadas frenéticas de la población que tenía sus propias teorías y sospechosos del caso, señalando a vecinos, amigos y familiares por pequeñas riñas personales, etc. Durante este tiempo se pudo recabar una pista crucial del caso. Un informante en un hospicio indicó que era ex esposa de un hombre al que habían asesinado a plomazos muchos años atrás. Lo curioso es que mientras vivía su esposo se topó con un hombre que era conocido del responsable del asesinato de Flo Bolillo. Dicho culpable se llamaba Jack Wilson. Cuando se investigó al sujeto, se supo que era un ex carnicero que tenía un local de comida en la avenida St. Clair, que se rumoraba que le gustaba sodomizar hombres, por lo cual encajaba completamente en el perfil de este carnicero, y literalmente. Por este motivo, se tuvo que aplicar una mejor estrategia para detener al culpable. Un grupo de detectives se camuflajeó entre los arbustos durante mucho tiempo para poder vigilar a los posibles sospechosos. Otro grupo vigilaba los alrededores de los bares que frecuentaban los homosexuales, pero no había ninguna respuesta. Ya estaban tan locos por resolver el crimen que comenzaron a culpar a la marihuana que crecía a los alrededores de las vías ferroviarias, ya que este sería el motivo por el que el carnicero podía cometer estos actos, fumándose un porrito, escapando de la realidad y queriendo asesinar gente. Típico argumento policíaco o político. Otra teoría que se comenzó a manejar es que se trataba de un médico que tenía un conocimiento en la anatomía humana. Era rico y gustaba experimentar un juego sádico con inferiores clases sociales, como un tipo día de la purga en el que consiguen vagabundos para que los ricos los asesinen solamente por sadismo, por gusto, y básicamente esa era como la teoría que manejaban ellos. Pero estas son solo algunas de las tantas teorías entre lógicas y fantasiosas que se plantearon. Lo único bueno que salió de estos planteamientos es que todo el departamento de homicidios se puso de acuerdo para poder decir que estos crímenes se trataban de una sola persona, y no como decía el detective Hogan. Es por esta razón que se asignaron más recursos para poder dar con el paradero del asesino. Se solicitó el apoyo del detective Peter Merylo, un agente bastante astuto que podía llegar a cruzar límites no tan permitidos para la autoridad, con el fin de cumplir con su responsabilidad. Sea como sea, si rompía la ley no había ningún problema porque encontraba a los culpables. Y uno de los ejemplos más importantes es que él estaba en contra de los homosexuales, ya que en ese tiempo, en la década de los 30, ser homosexual se consideraba como un crimen.
Entonces lo que hacía él era pasarse como un homosexual en los bares para ponerle un cuatro a los gays, y en el momento en el que se iban a un hotel a pasar una noche de pasión, los arrestaba. Entonces era muy reconocido en el departamento de homicidios y en el departamento policial por cruzar estos límites para llegar a detener a los culpables. Es por esto que los primeros intentos para detener al criminal utilizó la misma técnica. Se quiso pasar como la carnada. Sin muchos resultados, tuvo que esperar pacientemente que los oficiales de Cleveland detuvieran a los 4 posibles sospechosos, en los que se encontraba un tipo que salía a caminar en las calles de Kingsbury con un cuchillo de carnicero, algunos dementes y un hombre que disfrutaba de contratar prostitutas para poder decapitar pollos mientras se masturbaba. Cuando Peter tuvo la oportunidad de hablar con cada uno, se dieron cuenta que ninguno podía ser el asesino, así que la investigación se mantuvo estancada alrededor de un año, hasta que el maníaco del torso volvió a atacar de nuevo. Un 23 de febrero de 1937 fue encontrado el cuerpo de una mujer flotando cerca de la desembocadura del río en la calle 156. Fue trasladada por los servicios forenses, donde el nuevo elemento, Samuel Herbert, determinó que se trataba de una mujer de 25 a 30 años que había fallecido a lo mucho con 3 o 4 días de anterioridad. El grado de absorción de agua indicaba que llevaba 3 días flotando por el río. Sin embargo, la causa de su muerte no había sido provocada por la decapitación. El desmembramiento del cuerpo se realizó post-mortem. Lo curioso de esta víctima es que algunos de los cortes realizados parecían ser de una persona principiante o nerviosa, ya que recordemos que en los primeros torsos encontrados los cortes eran limpios, como si hubiera sido quirúrgicamente, y en esta ocasión se veía que era una mano temblorosa porque había varios cortes alrededores que indicaban que hubo desgarraduras imprecisas, como si le hubiera costado trabajo realizarlo. El siguiente ataque se presentó el 6 de junio de 1937 cuando un chico que regresaba a la casa del río Cuyahoga describió debajo del puente principal un objeto envuelto en un periódico que se trataban de los huesos de un ser humano. Tan pronto los forenses tuvieron en su poder los huesos, descubrieron que se trataba de una mujer de poca estatura. Le faltaban las manos y piernas. En esta ocasión, la cabeza sí estaba presente en la escena. Sin embargo, el deterioro del tiempo y el uso del cal para mitigar el olor provocó que los restos musculares se desintegraran. Descubrieron que la víctima tenía un proceso odontológico que no sirvió de mucho porque no había algún registro que indicara quién era la víctima. La composición ósea del cráneo indicaba que se trataba de una persona afroamericana que condujo la investigación hacia una prostituta afroamericana que había desaparecido en la zona de nombre Rose Wallace. Sin embargo, tiempo después se confirmó que no se trataba de ella. Exactamente un mes después, un guardia que caminaba a los alrededores del río de la parte este encontró el torso de un hombre y un par de muslos que flotaban en el agua. Durante el transcurso de una semana se fueron encontrando algunas otras partes del cuerpo, pero no todas. Además de tener el sello de decapitación del carnicero, notaron que el tratamiento del cuerpo en esta ocasión era algo irregular, ya que por primera ocasión el asesino se había atrevido a destripar a la víctima y a quitarle sus órganos, los cuales nunca fueron localizados. Dando patadas de ahogado, la policía comenzó a trabajar con todas las teorías disponibles, en especial en la que se refería al asesino como un experto en la medicina, debido a los cortes tan precisos y limpios. Por esta razón, movilizaron a muchos agentes a comenzar operativos de seguimiento para todos los médicos, estudiantes o enfermeros. En especial, se centraron en aquellos que tenían un historial de excesos, gusto por la prostitución o las drogas. Además, en aquellos que se creían que eran homosexuales. Uno de los principales sospechosos que encajaba por completo en el perfil era Frank Edward Sweeney, un alcohólico que había perdido a su esposa, hijos y su pasantía en cirugía, debido a su irreverencia y actos violentos cuando ingería alcohol. Era originario de la zona de Kingsbury, donde varios vecinos rumoreaban que era bisexual. Aunque la policía lo mantuvo en la mira, fue abandonado en 1937 cuando se corroboró que Frank se encontraba fuera de la ciudad trabajando en un hospital para veteranos en Sandusky, cuando fueron encontrados los restos de las otras víctimas. Sin embargo, el esclarecimiento de este caso fue bastante dudoso, ya que Frank era primo hermano del congresista estadounidense Martin Sweeney,
que tenía un poder bastante significativo en la ciudad, junto con el alguacil Martin O'Donnell, que tenía una intensa pelea en contra del recién electo alcalde Burton y el director de seguridad Eliot Ness. Incluso en la temporada electoral, Sweeney incitó a los demócratas para expulsar a Burton y a Ness del poder, ya que se la pasaban enfocados en limpiar la corrupción de la policía y no atendían el caso del carnicero loco. ¿Coincidencia? No lo creo. Sin embargo, las pilas de cadáveres se siguieron acumulando. En 1937 se encontraron 3 cuerpos que no fueron identificados y solo recibieron el alias de víctimas 7, 8 y 9. Durante la investigación de las pistas de estos casos, Eliot Ness convocó a los publicistas de la ciudad y les recomendó que no le dieran más cobertura a los asesinatos, ya que estaban empezando a sospechar que uno de los mayores motivantes para el carnicero era mantenerse en la boca de todo Cleveland. Es por eso que durante el resto del año no se volvió a tratar el tema en los periódicos. Mientras tanto, los detectives que fueron asignados de tiempo completo se pusieron a chambear, siguiendo todas las pistas que encontraron en las víctimas sin llevarlos a ningún lugar concreto. Solamente estaban dando vueltas en círculos y no había nada relevante. Por lo tanto, decidieron rediccionar la investigación para dejar de perder el tiempo con las víctimas que no habían sido identificadas. Era mejor que se enfocaran en el caso de Edward Andrassy, una de las primeras víctimas, y el homicidio de Flo Polillo, ya que durante su descubrimiento no se habían tratado como homicidios que estuvieran conectados, y era muy probable que dejaran escapar algunas pistas importantes para resolver el caso. La investigación giró su curso cuando a mediados de marzo de 1938, perros policías encontraron en la zona de Sandusky la pierna de un hombre en una zona pantanosa. De inmediato, un forense y el detective Cowles se dirigieron a la zona para ver si tenían alguna relación con el carnicero de Cleveland. Al ver la escena, recordó de inmediato el nombre de Frank Sweeney, que había escapado de la justicia por sus coartadas en el hospital de veteranos de Sandusky. Decidieron ir a interrogar a algunos de los pacientes y personal del lugar. Los trabajadores reconocieron que durante los periodos de actividad del carnicero llegaba Frank a la clínica para internarse voluntariamente por su problema de alcoholismo. Pero cuando interrogaron a los pacientes, indicaron que solo habían escuchado algunos rumores de un doctor alcohólico que se internaba por voluntad propia, pero nadie en el hospital lo había visto. Debido a que era una instalación de libre acceso, los pacientes podían entrar y salir cuando quisieran. Prácticamente no contaba con alguna seguridad. De inmediato, el detective Klaus teorizó que era una manera muy sencilla para poder corroborar su coartada mediante los registros. Podía ser muy sencillo para él realizar su inscripción y por la noche salir con toda la libertad, viajar 1 hora en coche para llegar a Kingsbury, cometer sus crímenes y regresar al hospital sin que nadie lo notara. Además de esto, se pudo topar con un interno de nombre Alex Alrasky, que tenía una relación bastante estrecha con Frank Sweeney. Durante sus visitas, Alex le proporcionaba el licor suficiente para mantenerse estable durante su estadía, mientras que Frank le recetaba barbitúricos para que se la pasara todo drogado en sus estancias. Cuando fue interrogado por Klaus, confesó que estaba completamente seguro de que Frank era el carnicero, ya que lo había conocido un par de años atrás en un bar del centro de Cleveland. Lo describió como un hombre bien parecido y elegante, que comenzó a interrogarlo sobre su vida y familiares, como si estuviera haciendo un análisis de una posible víctima. Años después de su encuentro en el hospital de veteranos, comenzó a cuadrar la ausencia de Frank con la aparición de los cuerpos recién decapitados en Kingsbury. Afortunadamente para el trasero de Frank, los forenses pudieron determinar que el miembro se trataba de una amputación médica del hospital cercano, y no tenía ninguna relación con el carnicero loco. A pesar de esto, Klaus continuó aferrándose a esta versión, ya que por primera vez en varios años ya se tenía en la mira a un sospechoso y no iba a parar hasta investigar o encontrar alguna respuesta. El 8 de abril de 1938 se encontró la pierna de una mujer flotando por el lado este del río, desatando una confrontación entre el forense Helbert y Eliot Ness. El primero creía que se trataba de un nuevo asesinato del carnicero, ya que la víctima tenía 2 días de haber muerto. Por otro lado, Ness lo acusaba de ser sensacionalista y querer aprovecharse del nivel mediático del caso para ganar renombre en su carrera. Una semana después, se le cayó la cara de vergüenza a Ness porque encontraron costales con partes humanas que flotaban por el río y coincidían con la pierna encontrada con anterioridad.
Aunque se dedicó mucho tiempo a investigar el caso, poco a poco se enfrió como los demás, dejando solo un par de agentes que se aferraron a la teoría del Dr. Frank Sweeney. Así que asignaron a un novato que siguiera a discreción a Frank y así encontrar algún patrón interesante. Lo aterrador llegó cuando en una ocasión Frank se encontraba de compras mientras el agente lo vigilaba a distancia. De pronto Sweeney realizó varios movimientos veloces perdiéndose entre el mercado. El agente corrió desesperado para poder encontrarlo, pero Frank ya estaba justo detrás de él. Sabía perfectamente que un policía lo estaba siguiendo. En plan de burla, el resto del día se dedicó a beber en un bar para negros, invitándole cervezas al novato que estaba sentado frente a él en la barra. Pero esto no detuvo al carnicero, que tan pronto se perdió el interés por el descubrimiento del río. Un par de recolectores de chatarras encontró en un deshuesadero el torso, piernas y cabeza de una mujer que habían sido envueltas en un par de chamarras y edredones. Al poco rato, un hombre se encontró en la misma zona los huesos de un ser humano esparcidos en la zona, desatando una nueva búsqueda para encontrar las demás partes del cuerpo, hasta que por fin dieron con una caja recién construida que contenía varios restos junto con la cabeza de un hombre. Ninguna de las víctimas pudo ser reconocida, ni porque recuperaron algunas huellas dactilares de los cuerpos, nada encajaba con los registros policiales. Totalmente desesperado, Elliot Ness decidió aplicar medidas más agresivas para terminar con el demente. Así que realizó un enorme operativo en la zona donde se albergaban los vagabundos o los nómadas como eran conocidos. Destruyeron y quemaron sus chozas con el fin de ahuyentarlos, no sin antes trasladar a todos los hombres a la comisaría para ser interrogados. Acción que fue fuertemente criticada por los medios de comunicación que exigían una respuesta clara para el misterio del carnicero loco. Como última opción, Ness aceptó la teoría de Klaus que apuntaba hacia el primo del congresista Frank Sweeney. Ordenó que detuvieran al individuo y una vez que lo tuvo de frente, realizó un trato para llevar una investigación incógnita sobre su relación con el caso, ya que si no cumplía, haría pública su detención como uno de los principales sospechosos, afectando claramente la carrera de su primo congresista. Frank, sin ser estúpido, aceptó la investigación. Fue sometido a un fuerte interrogatorio con polígrafo en presencia de uno de los 4 inventores del instrumento, Leonard Keller. Conforme las preguntas iban brotando del entrevistador, se dieron cuenta que Frank estaba completamente tranquilo. Al terminar con el interrogatorio, Keller pidió a Ness que salieran de la habitación e inmediatamente le dijo, cito, «Este es tu tipo». Completamente desconcertado, Ness comenzó a negar la imagen que se había construido de aquel carnicero loco, comparándola con la del Dr. Sweeney. Intentó tranquilizarse y pidió a los detectives que le dieran media hora para hablar con el acusado y después realizar una segunda ronda de preguntas y corroborar los resultados. Tan pronto como estuvo frente a él, se dio cuenta de la risa burlona en el rostro de Frank. Estaba muy interesado por conocer los resultados. Así que Ness le dijo, cito, «Creemos que tú eres el asesino». De nueva cuenta, la sonrisa macabra se reflejó sobre su rostro. Tranquilamente se paró, miró a través de la ventana y en un instante se dirigió hacia Ness, que se preparó para el ataque. Pero lo único que quería Frank era decirle a unos centímetros de su cara, «Pruébalo». Ya con el pantalón cagado, Ness solicitó el refuerzo de los demás detectives que les pareció un buen momento para ir a desayunar y dejar al jefe con un posible psicópata. Tiempo después declaró que en todos los años de trabajo contra el crimen organizado nunca sintió más temor que en el momento en el que se quedó a solas con Frank. Lamentablemente, con la evidencia que se tenía, era imposible tener un caso victorioso en contra del doctor. Solo se trataba de evidencia circunstancial y nada que lo conectara directamente a los asesinatos. A los 2 días de aquel interrogatorio, el Dr. Frank se volvió a internar en la clínica de veteranos de Sandusky a partir del 25 de agosto de 1938 hasta su muerte en 1965. Frank se la pasó de visita en diversos sitios de rehabilitación e instituciones mentales de todo el país. Curiosamente, a partir del momento de la desaparición de Frank, los asesinatos se detuvieron, creando un gran revuelo dentro de la policía que se seguía aferrando a la culpabilidad de Frank. Por otro lado, el congresista Sweeney se enteró de algún modo que su primo fue uno de los principales sospechosos del caso, así que contrató a un detective privado que llevó a cabo una investigación
que concluyó en presentar a un nuevo sospechoso de nombre Frank Goltz, un alcohólico de 52 años que frecuentaba una taberna que también visitaba Edward Andrassy y Flo Polillo. Según el investigador, pudo dar con una cabaña que le pertenecía, donde encontraron algunas manchas de sangre en el piso y en un cuchillo. Fue detenido el 5 de julio de 1939, donde tuvo una muy mala noche de interrogatorio con los carceleros, obteniendo una supuesta confesión del asesinato de Flo Polillo. Contó que había tenido una pelea con anterioridad, motivo por el que Flo tomó un cuchillo en dirección hacia él, y para defenderse la golpeó cayendo al piso y golpeándose en la cabeza contra la bañera. Creyó que ya se había muerto, así que tomó la decisión de cortarla en pedazos y abandonarla en el callejón donde fueron encontrados sus restos. Esta confesión fue respaldada por el testimonio de una mujer que indicó que conoció a Frank en un bar, y luego de invitarla a casa a tomar unos whiskies, se dio cuenta de que Frank entró a la habitación con un enorme cuchillo, provocando un gran susto en ella, que trató de alejarse de la situación escapando por la ventana de la entrada principal. Sin embargo, antes de que Frank fuera presentado a juicio, fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Cuyahoga en una situación bastante extraña. Eso sin contar el exceso de violencia que había sido aplicado en él durante los interrogatorios. Tenía más de la mitad de las costillas rotas debido a los golpes provocados y su cara estaba completamente desfigurada. A partir de entonces, la policía y el gobierno, y por supuesto el director de seguridad Elliot Ness, se terminó creyendo esta teoría del detective privado sobre Frank Goltz y fue olvidando poco a poco al sospechoso número uno de esta investigación, que era Frank Sweeney. Lo curioso y lo más irónico de este caso es que, teniendo todos los detalles completos, podemos darnos cuenta que también la corrupción seguía imperando en el estado de Cleveland, ya que a pesar de tener una falsa coartada de Frank Sweeney y de que se alejara de la ciudad de Cleveland y se terminaran los asesinatos para poder limpiar el nombre del congresista Sweeney, pudo haber planteado toda esta cuestión sobre un posible sospechoso nuevo para limpiar su nombre, el de su primo, y obviamente no terminar con su carrera política. Esta es una de las teorías que a mí más me convencen, que más me llenan a mí, pero por supuesto a mí me gustaría saber su opinión. Por favor, luciferianos nuevos o viejos que ya estén siguiendo este programa, los invito a que vayan a compartirme su opinión acerca de este caso. ¿Creen que el verdadero culpable era Sweeney o que era Goltz? Ustedes tienen la última palabra y por supuesto nunca la vamos a conocer porque el caso ya está completamente cerrado. De hecho, en el año 2011 se llegó a nombrar que uno de los familiares lejanos de una de las víctimas del carnicero tenía algunas cartas que podían ayudar en la investigación. Sin embargo, cuando fueron presentadas al departamento policial, pues fueron revisadas a profundidad, pero jamás se reveló el contenido de estas. Quizás porque era irrelevante o porque no ayudaba en absoluto a resolver el caso. Sin embargo, este es uno de los casos más enigmáticos en el mundo criminalístico, ya que nunca se encontró una respuesta clara para este misterio, por diversos factores: el mal tratamiento del caso, las malas técnicas de investigación de la época y por supuesto estas teorías estereotipadas sobre los homosexuales, y no tomando en consideración que se trataba de una persona con tendencias psicópatas que gustaba de decapitar gentes, ya sea por gusto, ya sea por odio, ya sea por control. Hay muchos motivos que el día de hoy conocemos y que podrían haber resuelto el caso en su debido tiempo. Y bueno, también déjenme decirles e invitarlos a todos los luciferianos que vayan a suscribirse a todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde van a poder encontrar los complementos los días sábado, un día después de que se suba este capítulo, para que estén completamente picados con el caso y puedan ver las imágenes o los complementos que se llegan a encontrar en internet y las fotos de algunos de los homicidios. No vamos a poner contenido explícito porque nos podrían bloquear la página, pero ahí va a estar todo el contenido para que vayan a ver las esculturas que hicieron sobre los rostros, las cabezas que fueron encontradas y que fueron expuestas en las ferias estatales para poder encontrar una identidad a esa víctima. Y pues nada, eso es como lo más loco de este caso, que aún se siguen conservando estos bocetos en los museos de Cleveland. Por si tenemos luciferianos de aquel lado,
vayan a visitar el museo y mándennos fotos sobre estos misteriosos objetos. Pero bueno, eso ha sido todo por el capítulo de esta noche. Me despido de todos ustedes, no sin antes mencionarles que mi nombre ha sido Abel, y si les gustó este contenido, por favor compártanlo, suscríbanse y mándenselo a todos sus amigos, conocidos y familiares que estén igual de degenerados que ustedes. Nos vemos hasta la siguiente semana misteriosa con un nuevo caso horripilante. Hasta la próxima.